Buenas noches, bienvenidos a todos, saludo cordial. Hagamos una oración. Señor, encomendamos este tiempo de hoy en tus manos. Oramos también por el mundo, por las naciones, en esta situación de la pandemia. Rogamos que tú seas soberano y cumplas tus propósitos en toda esta tierra que es tuya, Señor. Pedimos que en este tiempo nos guíes a tu verdad por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Bien, no perdamos nuestro enfoque. Hemos venido hablando de la verdad, hemos venido hablando de la doctrina, hemos venido hablando de cómo esa doctrina de Jesús fue entregada a los apóstoles y luego los apóstoles entregaron esa doctrina, lo que llamamos doctrina apostólica, a los padres de la iglesia. Los primeros siglos ellos se encargaron no solamente de promulgarla, pero también de defenderla, así como dice Judas 1:3, defendiendo la verdad que había sido entregada a los apóstoles. ¿Por qué estamos haciendo eso nosotros? O porque tenemos que asegurarnos que nuestra doctrina hoy en día, sí, en el 2020, está de acuerdo con esa doctrina apostólica que Pablo en Efesios 2:20 llamó el fundamento de la iglesia, los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra, el fundamento de todo, Jesucristo mismo. Entonces iniciemos hoy donde quedamos. Pasaron los primeros 100 años, el primer siglo, los apóstoles desaparecen, vienen los padres de la iglesia y luego viene el tiempo de Constantino y ahí quedamos la vez pasada. Constantino, emperador romano. Antes de Constantino, la iglesia había sido violentamente perseguida por el imperio romano. Nerón, Domiciano, Vespasiano, Diocleciano, todos esos emperadores persiguieron violentamente la iglesia y miles de cristianos fueron llevados a la arena romana por causa de su fe. Pero llegó Constantino y él fue emperador desde el 306 después de Cristo hasta el 337. 306 hasta el 337. En el 313, él junto con otro de los emperadores, porque ya el imperio romano estaba dividido, ellos promulgaron un edicto en el 313 en la ciudad de Milán. ¿Cuál era ese edicto? Libertad religiosa, por supuesto, incluyendo los cristianos. Detuvieron completamente la persecución y aparte de detener la persecución, comenzaron a dar privilegios. Constantino comenzó a dar privilegios a las congregaciones cristianas, a los obispos son los pastores, es la misma palabra. Les devolvieron los bienes a los cristianos, los bienes que les habían sido confiscados se los devolvieron. Comenzaron a construir templos. Antes de eso la iglesia no se reunía en templos, se reunía en las casas. Pero ahora comenzaron a construir templos, sobre todo en la ciudad de Constantinopla. Y comenzaron a dar diferentes tipos de privilegios a los cristianos, especialmente a los líderes, a los pastores, a los obispos. Muchos de ellos comenzaron a recibir inclusive dinero del imperio, del Estado. Y todo esto suena muy atractivo, pero muchas de estas cosas son contrarias y eran contrarias en ese tiempo a la enseñanza y a la experiencia apostólica, porque no vemos ese tipo de unión entre la iglesia y las autoridades, los gobiernos o el Estado en el tiempo de los apóstoles. Hablemos de Constantino. Es muy complicado hablar de él porque yo dije la vez pasada que si fue o no cristiano no podemos determinarlo ni tampoco somos llamados a eso. Pero escuchen lo que dice un historiador teólogo o lo que dijo un historiador teólogo argentino llamado Juan Crisóstomo Bareto acerca de Constantino. Dice: nada más difícil que ser justo con este personaje. Sus actos no permiten colocarlo entre el número de los verdaderos discípulos de Cristo y al mismo tiempo es imposible desconocer su sinceridad y profunda simpatía hacia el cristianismo. Es muy posible que cuando habla de la dificultad de colocarlo entre las listas de los verdaderos discípulos de Cristo, está hablando, por ejemplo, Constantino asesinó a su hijo mayor y luego a una de sus esposas, lo cual eran cosas muy comunes entre los emperadores, pero por supuesto no entre los discípulos de Cristo. Sin embargo, dice él que no podemos desconocer su gran simpatía hacia el cristianismo. Él mismo se proclamó cristiano públicamente. Continúa diciendo Juan Crisóstomo Bareto: su actuación en relación con los cristianos fue sin duda equivocada.
Pero él no fue el único culpable de sus errores. Los mismos obispos que le rodeaban deben cargar con mucha de la responsabilidad. Esto fue lo que opinó este teólogo argentino, historiador, acerca de, y vamos a estarlo viendo no en profundidad, pero muy por encima, de las nefastas consecuencias que tuvo la iglesia después de ese tiempo de Constantino. Hablemos un poquito más de él. Lo que sí fue Constantino fue un gran político. Él quería a toda costa unificar el imperio. Repito, ya estaba dividido ese imperio. Él mismo tuvo que luchar para ganar su lugar como emperador. Estaba dividido. Él quería unificar ese imperio. Y para unificarlo, él quiso unificarlo bajo la sombrilla del cristianismo. Y para poder hacer eso, se debían hacer grandes concesiones doctrinales, y de eso hablamos en un momentito, que fue lo peor que pudo haber ocurrido en ese tiempo en la historia de la iglesia. Entonces aquí tenemos un político que simpatizaba, según él, mucho con el cristianismo. Él mismo se dijo que era cristiano y comenzó a dar toda esta cantidad de privilegios. Eso no ha parado hasta el día de hoy. Lo vemos a través de la historia. Hoy lo vemos un poquito más marcado de pronto, sobre todo en nuestro contexto latinoamericano, como la política siempre ha querido relacionarse más y más con la iglesia, por supuesto con la iglesia tradicional, pero hoy en día, por ejemplo en países como Colombia, y yo sé que en otros países latinoamericanos, la política cada vez se acerca más y quiere congraciar con la iglesia cristiana. Esto debido a que el número de cristianos en nuestros países latinoamericanos ha estado creciendo bastante en los últimos 60, 80 años. Y por eso los políticos saben que necesitan esa fuerza. Por eso uno puede ver políticos en los púlpitos, las iglesias más grandes invitando gente que supuestamente se convirtió, los presidentes que son cristianos supuestamente. Entonces eso no ha cambiado hasta el día de hoy, la política supuestamente inmiscuida con la iglesia. Ahorita hablamos más de eso. Doctrinalmente, la iglesia apostólica no sucumbió durante esos primeros siglos a la espada del Imperio Romano, no sucumbió al ataque frontal de las herejías, como lo vimos la vez pasada, pero sucumbió ante la comodidad, el poder político y los privilegios del Estado. Un ejemplo de eso es que en el año 325, Constantino llamó a todos los obispos, a todos los pastores de las diferentes congregaciones del imperio, los llamó para que se reunieran en Nicea y tuvieran un concilio, que fue el primer concilio ecuménico, vamos a hablar más adelante de eso, que se realizó. Y muchos de los que vinieron, porque vinieron muchos obispos, pastores, líderes de las iglesias, vinieron, muchos de ellos, dice la historia, que venían marcados por la persecución del imperio. Traían cicatrices físicas en sus cuerpos, algunos de ellos sin algunos de sus miembros, porque habían sido mutilados bajo la persecución y la opresión del imperio. Pero aún así, generalizando, por supuesto, porque me imagino que hubo excepciones, la iglesia sucumbió ante ese ofrecimiento tan grande del imperio, de comodidad, de poder, de dinero y de privilegios. Entonces, como Constantino quería unificar ese imperio y él llamó a la iglesia y la iglesia respondió a ese llamado, entonces básicamente, acortando mucho toda esta historia, nace la institución de la iglesia católica, porque así se llamó la iglesia católica. Repito, lo que él quería era reunificar todo el imperio y colocarlo todo bajo una sola sombrilla, que era la sombrilla de la iglesia cristiana, y entonces nace la iglesia católica. Católico significa universal, porque eso es lo que querían, tener una sola. Pero esto se dio a través de un proceso de siglos, por supuesto, e involucró mucha gente después de Constantino. Generalizando, la iglesia apostólica se convirtió en la iglesia católica. Y básicamente eso vino a ser formalizado muchísimo tiempo después, pero básicamente así permaneció esa iglesia católica desde el siglo IV hasta el siglo XVI. Entonces estamos hablando de muchísimo tiempo, de muchísimos siglos, donde esta iglesia que surgió
de esta unión entre el Estado y la Iglesia. Esta unión que surgió entre el emperador romano y el imperio y la Iglesia apostólica que había venido desde los apóstoles, nace la Iglesia católica y así permanece por todos esos siglos, por supuesto, a través de un proceso muy largo y de muchas cosas que sucedieron. La Iglesia pasó de ser una iglesia perseguida por el imperio a ser una iglesia perseguidora. Repito, estoy hablando del proceso que se dio a través de los siglos porque no fue inmediatamente que esto sucedió, pero resulta que ya en el año 380, entonces estamos hablando de Constantino en el 325, por ejemplo, el concilio de Nicea, ya en el 380 ya no estaba Constantino, pero Teodosio, un emperador, y Valentiniano, otro emperador, porque ya en ese tiempo estaba el imperio dividido en dos grandes facciones, la del oriente y la del occidente. Ellos dos firmaron un decreto, dos emperadores romanos firmaron un decreto. ¿Saben cuál era ese decreto? Oficializando el cristianismo como la religión oficial del imperio. Entonces, ahora sí, en ese tiempo de estos dos emperadores, repito, Teodosio y Valentiniano, ellos oficialmente dijeron la religión oficial del imperio es el cristianismo, y escuchen cómo lo dijeron. Abro comillas, todos los pueblos sobre los que lideramos un suave y mesurado regimiento deberán adoptar la religión que el divino apóstol Pedro hizo llegar a los romanos, que profesa el pontífice de Damasco, así como el obispo Pedro de Alejandría. Eso significa que según la sabiduría apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la igualdad majestuosa y santa Trinidad de la divinidad integrada por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Escuchen esto, continúo. Solo quienes obedezcan este decreto podrán ser llamados cristianos católicos. Los restantes, a quienes declaramos dementes y locos, tienen la vergüenza de seguir la doctrina hereje. Sus lugares de reunión no podrán ser considerados templos. Entonces, ese fue parte del edicto que se dio en el 380 por esos dos emperadores, y por eso decimos que la iglesia pasó de ser la iglesia apostólica a la iglesia católica, y pasó de ser la iglesia perseguida a ser la iglesia perseguidora. La prehistoria grecorromana del continente y la religión judeocristiana marcaron decisivamente a Europa, para bien y para mal. Pues en los siglos siguientes, los cristianos no solo ayudaron a los pobres en nombre de la cruz, lo cual sucedió, sino que también asesinaron en nombre de Dios a críticos y a disidentes. Y si mencionamos dos cosas más de esa iglesia perseguidora en la que se convirtió la iglesia católica, hablamos por ejemplo de las cruzadas y de cómo ellos levantaron un ejército en nombre de la iglesia católica, en el nombre de Dios, un ejército para ir a reconquistar las tierras santas que había sido tomada por los musulmanes. Ellos se levantaron y en muchas guerras llamadas las cruzadas, las guerras santas, fueron a retomar esa tierra santa. Y ahí comienza uno a preguntarse, ¿dónde en el Nuevo Testamento, dónde en las enseñanzas de los apóstoles, dónde en los escritos apostólicos del Nuevo Testamento nosotros siquiera escuchamos mencionar eso de tierras santas para ser defendidas? Jamás se escuchó eso. Pero todo eso de tierras santas permanece hasta el día de hoy. Uno puede escuchar aquí y allá en el contexto cristiano evangélico hablando de la tierra santa de Palestina, las canciones lo mencionan, la gente la defiende. Todavía, por ejemplo, uno puede escuchar de cristianos trayendo poquitos de tierra, bueno, ahorita no en la pandemia, pero antes viajando hasta Jerusalén y las tierras de Palestina y trayendo un poquito de tierra para guardarla como amuleto, estando convencidos de que es la tierra santa. Entonces, en el Nuevo Testamento, en los escritos apostólicos, en las predicaciones de Pedro, en las exposiciones de Pablo y de los apóstoles, jamás mencionaron ellos ese tipo de idea de tener una tierra santa que debía defenderse. Ellos hablaron de la doctrina, defendieron la doctrina, dieron su vida por la verdad, pero no por las tierras. Sin embargo, las cruzadas fueron terribles
arremetidas de un ejército supuestamente santo con la cruz al frente, donde en esas guerras muchísima gente murió. La iglesia perseguida se convirtió en iglesia perseguidora. Y si hablamos de nosotros aquí en las Américas, a nosotros no vinieron a traernos el evangelio con campañas evangelísticas, ¿verdad? No, era la espada y la cruz. O crees o pierdes tu vida. Y esa fue la forma en que nosotros en las Américas fuimos conquistados. Entonces, estamos haciendo historia y mirando qué pasó, pero ahora sí concentrémonos un poquito en la doctrina. ¿Qué pasó con la doctrina? Fue un desastre doctrinal. El tiempo de Constantino y de ahí en adelante por siglos, hasta el siglo XVI. Pero ya llegaremos al siglo XVI. Por ahora hablemos de cuál fue ese desastre doctrinal. Lo que surgió de ahí a través de los siglos, esa doctrina que fue enseñada por esa iglesia que surgió en esos siglos, llamada la Iglesia Católica, que vino de la Iglesia Apostólica, no era otra, vino de esa Iglesia Apostólica que defendieron los padres de la Iglesia. ¿Por qué un desastre doctrinal? Hablemos, por ejemplo, de la autoridad de la Iglesia y de esa jerarquía que luego se formó y fue establecida. Entonces era una jerarquía piramidal que tenía supuestamente como líder máximo, hasta el día de hoy lo tiene, al sucesor de Pedro, es decir, el Papa. Ellos tomaron esto de una mala, terrible interpretación de un texto bíblico que yo quiero que miremos, así que por favor vayan a Mateo, porque es importante saber esto. Mateo capítulo 16. Mateo 16. Y miren el versículo 18, Mateo 16, 18. Dice, yo también, Jesús le está diciendo a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces en ese tiempo y hasta el día de hoy surgió lo que después vino a ser conocido como la sucesión apostólica dentro de la Iglesia Católica. Supuestamente los papas son los sucesores del primer papa que fue Pedro, porque él recibió supuestamente del Señor Jesús la dirección general de toda la iglesia. Por supuesto que nosotros como cristianos no creemos en esa sucesión apostólica, no creemos que haya un líder jerárquico máximo que es llamado el vicario de Cristo en la tierra y que según la doctrina católica es infalible. Uno se pregunta, si eso es verdad, si eso fuese verdad, y los papas son los sucesores de Pedro, ¿dónde? Ni siquiera una sola ocasión en todo el Nuevo Testamento donde ninguno de ellos siquiera mencione a Pedro, dándole un reconocimiento a Pedro como el líder máximo de la iglesia naciente, de la iglesia apostólica. No en el Nuevo Testamento, no en el primer siglo, eso vino después de Constantino, y cuando surgió toda esa iglesia católica, mucho tiempo después surgió la doctrina supuestamente basada en Mateo 16, 18, de que Cristo le había entregado la autoridad máxima a Pedro y después a todos los sucesores de Pedro, porque Pedro sí estuvo en Roma, porque Pedro sí fue parte de la iglesia de Roma. Pedro fue asesinado en Roma como mártir, pero jamás encontramos en la doctrina apostólica esa sucesión de la que habló la iglesia después. Me gusta mucho y quería rápidamente el doctor Nathan Busenitz, que es un catedrático cristiano, teólogo. Miren 4 cosas que él dice de la mala interpretación por parte de la Iglesia Católica de ese texto. Él dice, la primera es gramatical, porque gramaticalmente no representan la distinción que hay aquí en ese versículo de 2 palabras que son diferentes, una Pedro y la otra piedra. La primera en el griego, en el original de este texto de Mateo 16 es Petros, y la segunda Petra. Entonces ni siquiera son 2 palabras similares, son 2 palabras diferentes, Petro y Petra. Gramaticalmente hay un error de interpretación. La segunda, contextualmente, dice él, ponen a Pedro como el enfoque de Mateo 16, cuando el texto y el contexto nos muestran claramente que busca resaltar la verdad acerca de
Cristo, no de Pedro. El énfasis de Mateo 16 está en él y en la declaración que Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces el contexto muestra la exaltación de Cristo, no de Pedro. Tercero, error teológico, porque el Nuevo Testamento presenta a Cristo como la roca y no a Pedro. Repito, ni una sola mención en todo el Nuevo Testamento de Pedro siendo reconocido como el líder de la iglesia, como el líder máximo de la iglesia. Jamás en todo el Nuevo Testamento encontramos. Entonces hay error gramatical, contextual, teológico y el último, históricamente, esta doctrina católica romana no es vista en los padres de los primeros siglos. Primer siglo, hablando de todos los padres de la iglesia. Segundo siglo, hablando de todos los padres de la iglesia. Ninguno de ellos jamás mencionó algo como lo que vino a conocerse después como la sucesión apostólica, de los cuales hoy en día todavía la Iglesia Católica tiene un líder máximo, el Papa, y dicen ellos que es una persona vicaria de Cristo, es decir, representante de Cristo en la tierra y infalible, según la Iglesia Católica. Entonces la sucesión apostólica, según la cual los papas son los jerarcas de la iglesia y sucesores de Pedro, viene de una mala interpretación de un texto que tiene error gramatical, contextual, teológico e histórico. La doctrina fue absolutamente cambiada. No solamente en eso, hablemos de una cosa más, la idolatría, la veneración a María, la veneración a los santos. ¿Dónde en la enseñanza apostólica de todo el Nuevo Testamento y todo el primer siglo nosotros vemos a ninguno de ellos, los que expusieron esa doctrina apostólica, los mismos apóstoles y los que estaban con ellos, hablar siquiera o mencionar la idea de adorar a María o de llamarla Madre de Dios o venerar a ninguno de ellos, ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Jacobo, ni a ninguno de los apóstoles, ni rendirles adoración, ni venerarlos, ni prenderles veladoras, ni ninguna de estas prácticas que después de los siglos aparecieron, no son parte, por supuesto, de la doctrina apostólica. Nos encontramos en las mismas escrituras a los apóstoles muchas veces encontrándose con ángeles y tratando de adorarlos, y los ángeles dicen, no me adore a mí, adore a Dios, ni siquiera los ángeles. Entonces uno pregunta, ¿de dónde surgió toda esta enseñanza y esta doctrina de venerar y adorar, por ejemplo, a María o a los santos o a los ángeles? No fueron parte nunca, ninguna de estas doctrinas de la doctrina original apostólica que encontramos en el Nuevo Testamento. La justificación, ¿dónde se dañó, se torció la enseñanza apostólica acerca de la justificación? El Nuevo Testamento muy claramente nos enseña la justificación por fe. Pero escuchen lo que dice la doctrina católica de la justificación, que es muy diferente a la doctrina apostólica. La doctrina católica de la justificación dice, el pecador comienza el proceso de ser hecho justo a través del sacramento del bautismo, que es completado a través del sacramento de la confirmación, administrado en la edad de la razón, y continúa el proceso a través de las buenas obras y los sacramentos, especialmente el sacramento de la Eucaristía. Este proceso puede ser inhibido cometiendo pecados veniales y deshecho completamente cometiendo pecados mortales, la realidad de los cuales convierte la seguridad de la salvación en algo prácticamente imposible. Cuando uno cometió un pecado, es necesario ser restaurado a través del sacramento de la penitencia, que es la segunda tabla de salvación después del naufragio, mediante la cual el pecador lleva a cabo una restitución por la ofensa. Los pecados veniales pueden ser absueltos a través de la confesión verbal, mientras que los pecados mortales están acompañados de hechos de autoaflicción, tales como ayunos, oraciones, limosnas y otras obras de devoción. Para la mayor parte de la gente, el proceso de ser hecho justo no se completa en el momento de la muerte, en el cual se administra la unción de los enfermos, la extrema unción, y por lo tanto continúa tras la muerte en el lugar conocido como el purgatorio, donde el pecador es aún más purgado de sus inclinaciones pecaminosas hacia los pecados veniales
hasta que él o ella alcance un estado perfecto de justicia y en consecuencia pueden entrar en la presencia de Dios. Para algunas personas, en cambio, el proceso puede ser hecho justo a través de las buenas obras y el sistema del sacramento se completa antes del momento de la muerte. Y por lo tanto, todos los hechos justos subsiguientes llevados a cabo en la tierra son considerados hechos de supererogación, es decir, más allá de lo que se requería. Y de este modo son puestos a disposición de otros para ayudarles a alcanzar un estado de justicia más rápidamente. Resumo todo esto. Estoy leyendo directamente lo que la Iglesia Católica en sus documentos tiene de lo que ellos creen, su confesión de fe, la confesión de fe de la Iglesia Católica acerca de la justificación. Básicamente es un proceso que la mayoría no alcanza durante la vida, que se cumple a través de los sacramentos, comenzando por el bautismo, luego la confirmación, luego la extrema unción, y muchos ni siquiera lo alcanzan. Obviamente las buenas obras son parte fundamental de ese proceso de ser justificado, pero otra cosa que dice al final es que algunos logran llegar a la muerte como con más de lo que necesitaban. Entonces, eso que les sobró de buenas obras o de limosnas, se lo pueden prestar a otros o regalárselo a otros para ayudarles en su proceso. Esto es lo que enseña la justificación de la Iglesia Católica. ¿Por qué quise detenerme aquí? Porque como vamos a llegar a la Reforma, ustedes saben, o si no saben, entérense que el gran pilar de la Reforma fue la justificación por fe. Lutero, justificación por fe. Y por eso quise detenerme en lo que la Iglesia de todos esos siglos desarrolló esta enseñanza antibíblica que no tiene nada que ver con la enseñanza apostólica de la justificación. Termino. Dicho de otro modo, estas buenas obras post-perfección pueden ser compartidas con los muchos católicos en la medida que carecen de una justicia total. A la recolección de estas obras de supererogación se las conoce como el tesoro de méritos, los cuales la Iglesia Católica reparte a voluntad, especialmente a través de las indulgencias. En resumen, puede decirse que en el sistema católico de salvación, la justificación es un proceso que ocupa toda la vida propia y es solo al final de ese proceso que uno es verdaderamente justificado, muchas veces después de la muerte, si tenemos que ir al purgatorio. Esa es la doctrina que a través de todos esos siglos surgió. No tiene nada que ver con la doctrina apostólica de la justificación del Nuevo Testamento. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lleguemos a la doctrina exaltada y defendida por los reformadores, vamos a ver la gran diferencia. Termino con lo siguiente: los concilios ecuménicos y los credos, que también considero que son muy importantes. Nosotros no los podemos ver aquí, pero yo quería animarlos a que ustedes busquen un poquito más, se empapen un poquito más, porque son importantes esos concilios. ¿Qué eran esos concilios? ¿Qué fueron? Fueron asambleas de obispos, de pastores, para discusión de temas doctrinales, como por ejemplo el concilio de Nicea, el primero, 325 después de Cristo. Constantino, el emperador, llamó a todos los pastores de las iglesias y les dijo: vengan, vamos a reunirnos y vamos a discutir la doctrina cristiana y vamos a formular la precisión de esa doctrina, porque en ese tiempo y desde mucho antes, repito, la doctrina apostólica estaba siendo atacada. Para darles un ejemplo, en ese concilio de Nicea se reunieron los pastores llamados por Constantino para refutar las enseñanzas del arrianismo. ¿Qué era el arrianismo? Un señor llamado Arrio levantó una falsa doctrina y lo que enseñaba es que Cristo Jesús había sido creado por el Padre y estaba subordinado a Él. Creado por el Padre, cuando la doctrina apostólica enseña claramente que este Jesús es Dios, el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, que no había sido creado de la misma sustancia con el Padre, como después dijo el credo. Entonces, los concilios fueron importantes, sin embargo, no todo lo que salió de los concilios fue bueno. No toda la doctrina que salió de los concilios fue buena. Y por eso tenemos que examinarlos a la luz de ¿qué? Del Nuevo Testamento, la doctrina apostólica. Ahora, ¿qué son los credos? Cuando terminaban un concilio, que a veces se demoraban bastante tiempo,
hablando, discutiendo, estudiando. Muchas veces eran buenos, pero no todo lo que salía de ahí era bueno. Entonces sacaban como un edicto final, un escrito final, donde ellos decían, esto fue lo que concluimos, y muchos de esos son llamados los credos, y por eso es importante. ¿Cuáles fueron esos concilios? Básicamente 8 fueron los más importantes. Yo solamente quiero mencionar algunos. El de Nicea en el 325 fue precedido por Constantino y definió la consustancialidad del Hijo con el Padre. Es decir, el Hijo no era creado, el Hijo era de la misma sustancia con el Padre, de la misma sustancia con el Padre. Atanasio estaba ahí y defendieron que el Hijo y el Padre eran de una misma sustancia. Refutaron la enseñanza de Arriano y sus seguidores que enseñaban que el Hijo era creado por el Padre. Entonces, contra el arrianismo, el concilio de Nicea en el 325. Otro importante, Constantinopla en el 381. ¿Saben por qué importante? Porque definieron la divinidad de la persona del Espíritu Santo. Dijeron, el Espíritu Santo es una persona y es una persona divina. Por lo tanto, una de las grandes cosas que se defendió con los concilios, ¿saben cuál fue? La Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios en 3 personas. Pero el otro tema importante que defendieron los concilios y que es muy importante fue la divinidad de Cristo. Y también la humanidad de Cristo. Había muchas sectas enseñando, Él solo fue divino, no fue humano, como los gnósticos. Otros enseñaban, Él fue humano, no fue divino, como los arrianos. El último que quería mencionar, el de Éfeso. ¿Saben por qué quería mencionarlo? Porque en este concilio una cosa muy buena que salió de ahí fue que definió la unión hipostática, y no se preocupen por esa palabra, hipostática de Cristo. Es decir, ellos defendieron que las escrituras, la doctrina apostólica enseñaba que Cristo fue 100% Dios, 100% hombre mientras estuvo aquí con nosotros. Entonces defendieron esa doctrina apostólica, pero también decretaron o declararon que María era la madre de Dios. Y esa sí no fue buena para nada, porque no está de acuerdo con la doctrina apostólica. ¿Cuál es el problema? Y eso fue un gran conflicto en ese tiempo. María, la madre de Dios, unos decían, no podemos llamarla así, otros sí debemos llamarla así. ¿Cuál es el problema de llamar María la madre de Dios? Que si nosotros decimos que María es la madre de Dios, entonces Dios tiene mamá. Y si Dios tiene mamá, tenemos un tremendo conflicto bíblico, teológico y de todo tipo. Porque nosotros creemos en un Dios que no es creado, pero si tiene mamá, ya nos metemos en problemas. Entonces algunos decían, no, ella no fue la madre de Dios, la madre de Jesús, como realmente fue. Pero el concilio de Éfeso en el 431 definió a María como la madre de Dios, y de ahí en adelante, después de ese concilio en la ciudad de Éfeso, se levantó con gran fuerza, la doctrina de la adoración a María y de la ascensión de María y todo lo que vino después de eso que no estaba de acuerdo con la enseñanza apostólica. Entonces los credos o las confesiones de fe fueron declaraciones escritas de las conclusiones y los acuerdos alcanzados en los concilios. Y yo traigo un ejemplo para animarlos ya terminando, y es el credo apostólico, el primero que se conoció, el credo apostólico. Lean acerca de ese credo, no se sabe bien cuándo fue diseñado o escrito, hay algunas teorías, pero no se sabe bien, pero fue muy usado en esos siglos por una buena parte de la iglesia. Lo que yo quiero invitarles a hacer es que lo busquen, y yo lo voy a colocar, tanto este como el niceno, lo voy a colocar los dos credos en nuestra página, aquí en la página, para que ustedes puedan venir y revisarlos y leerlos, o los buscan en el internet. Y lo que yo quiero invitarles a hacer es que comiencen a leerlos y comiencen a pensar, ¿esto que dice aquí está de acuerdo con el Nuevo Testamento? ¿Está de acuerdo? ¿Sí o no? Dice el credo apostólico, creo en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo, su Hijo unigénito, nuestro Señor, nacido del Espíritu Santo y de María Virgen, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y fue sepultado. Al tercer día se levantó de la muerte, ascendió al cielo,
se sentó a la diestra del Padre, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la remisión de pecados, la resurrección de la carne. Ahí termina el credo apostólico. Ese credo después fue ampliado y viene otro que es más largo, que es el credo niceno. No lo voy a leer ahora, pero lo voy a colocar aquí en la página. Y tremendo ejercicio sería si nosotros tomamos, por ejemplo, este credo apostólico y comenzamos. Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Dónde está eso en la Biblia? Y lo encontramos y anotamos las citas. Ah, eso está confirmado. Muy bien. Jesucristo, su Hijo unigénito. Eso lo enseña el Nuevo Testamento. Lo enseña la doctrina apostólica. La cita. Nuestro Señor, nacido del Espíritu Santo y de María Virgen. Y así, cada una de las declaraciones que se hacen aquí, ¿están de acuerdo con la doctrina apostólica o no? Entonces, repito, para terminar, coloco aquí en la página tanto el apostólico como el niceno, para que ustedes lo puedan leer, revisarlo, o lo busquen en el internet, en cualquier lugar lo pueden encontrar, y sigamos pensando en de dónde viene nuestra doctrina y todo lo que ocurrió en este tiempo, desde el emperador Constantino en adelante, por siglos, donde surgió la Iglesia Católica y donde esa iglesia perseguida se convirtió en una iglesia perseguidora, y hubo muchísimos cambios fundamentales en la doctrina, que después, en el tiempo de la Reforma, muchas de ellas vinieron otra vez a volverse a la doctrina apostólica, y ahí vamos a continuar la próxima oportunidad. Un abrazo grande, gracias por estar aquí.